enfrenté al presidente y di la cara por mi estado, pero también por toda la oposición. Tenía que dejar claro que no iba a entregar la soberanía de mi estado a un gobierno autoritario. Sí, hoy fui yo, pero mañana puede ser cualquier persona que enfrente a este régimen, a este gobierno de cuarta. La verdad se tenía que saber. Ni me doblo, ni me vendo. Señor presidente, usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder, y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. El mismo presidente de la República en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero. Sí lo recordamos todo, por supuesto que lo recordamos. Esos ataques, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad, Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. No queríamos regresar a esas prácticas del pasado, de las difamaciones, de las calumnias, pero en fin, eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso, a los adversarios, a estos les tiene sin cuidado y andan allá muy campantes en la Ciudad de México, conspirando en cómo debilitar a un gobierno que, por cierto, es democrático y legítimo. Quieren sacar raja política porque ven venir las elecciones del año que entra. Pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Con esa conferencia de prensa realizada en Reynosa, Tamaulipas, inició uno de los procesos más viciados en la historia de México, quedando en claro una persecución política en contra de un gobernador en funciones, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Como siempre lo he hecho a lo largo de toda mi carrera política. Di la cara y di a conocer que iba a demostrar no solamente mi inocencia, sino que era una infamia. Santiago Nieto, quien encabezó la operación política en contra del gobernador, a través de un mensaje, reconoce haber seguido órdenes, lo que significa que toda la operación política en contra de Cabeza de Vaca ha sido orquestada desde las más altas esferas gubernamentales del país. El abogado del gobernador Cabeza, el licenciado Diego Ruiz, que es mi amigo, en este negocio todos somos amigos, me comentó y me mostró un WhatsApp de Santiago Nieto, a donde dice: yo hice lo que me ordenaron. A ver, amigo, a mí me ordenaron muchas cosas. Las hice siempre y cuando fueran legales. O sea, si yo no quiero cometer una estupidez, un delito, pues simplemente le digo a quien me lo está ordenando: ¿sabe qué, mi amigo? Adiós. Pues que no me venga a mí hoy Santiago Nieto a decir que le ordenaron. Ah, mire qué fregón. Este reconocimiento de un funcionario federal generará automáticamente las preguntas de ¿qué era lo que le habían ordenado a Santiago Nieto? ¿Se habrían utilizado instituciones gubernamentales para una persecución política y así afectar el proceso electoral en Tamaulipas? Yo hace muchos años soy profesor de Derecho Constitucional, más de 30 años, y cuando he dado esta clase he considerado siempre que las legislaturas de los estados tienen la última palabra en lo que se refiere a la inmunidad o fuero constitucional de los servidores públicos del Estado, en este caso de los gobernadores. Que pudo haber sucedido que, sabiendo cuál era la fecha de la elección en el Estado, se hubiera pospuesto la decisión para que no hubiera un resultado favorable, por decirlo de esta forma, al entonces gobernador del Estado, al señor Cabeza de Vaca, y adicionalmente que esto hubiera tenido alguna afectación a la posición de su partido o de su candidato.
Pudo haber sido cualquiera de estas dos determinaciones, pero en un régimen como el nuestro, donde pues siempre procedemos con sospechas, pues pudo haber tenido también una dimensión de carácter electoral. Una luz pareciera encenderse en el rumbo del proceso legal del gobernador. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca agenda las resoluciones de las controversias para el 1 de junio, 5 días antes de las elecciones. La primera sala de la Suprema Corte tiene programado resolver hoy, en definitiva, la controversia constitucional del proceso de desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Al empezar el día, una imagen del proyecto de resolución del ministro instructor circulaba en redes sociales y medios de comunicación. Incluía reconocer el fuero constitucional del gobernador e invalidar la orden de aprehensión que se habría girado ilegalmente en su contra. Sin embargo, sin una razón clara, por la tarde el ministro instructor decide retirar los asuntos y en un hecho muy conveniente para Morena, la resolución se pospondría 7 días, para el 8 de junio, una vez pasada la elección. Por otra parte, la Suprema Corte aplazó la resolución de 2 controversias constitucionales sobre el desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Quedaron en lista debido a las elecciones que hay este domingo, precisamente en Tamaulipas. Días después, la primera sala de la Corte aplazaría de nueva cuenta la resolución de las controversias hasta el 17 de agosto. La sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso por segunda ocasión el análisis sobre la situación jurídica y desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Por fin, la primera sala de la Corte abre la sesión el 17 de agosto. El proyecto propone: se declara la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal que se precisa en esta ejecutoria en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Señora ministra y los señores ministros no tienen observaciones ni comentarios. Les consulto si podemos aprobarlos con votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. No hubo debate. Los ministros acordaron por unanimidad que el gobernador de Tamaulipas siempre tuvo la razón. El intento de desafuero era ilegal y se demostró su inocencia. Se levanta la sesión. Entonces, ¿por qué aplazaron la resolución por varios meses? ¿Qué intereses había? Desgraciadamente, en este país mezclamos la justicia con la política. Cuando se mezcla la justicia con la política, se acaba el Estado de Derecho. Eso fue lo que pasó. Fueron retrasando la resolución. Cuando, con todo respeto, ¿sí? Y no se necesita ser sabio para entender lo que es la Constitución. Con más razón, los diputados, con más razón, los ministros de la Corte, que por fin, tarde, pero le sacaron. ¿Esa es la justicia pronta y expedita que México necesita? No. A pesar de la tardanza, esta resolución en favor de Cabeza de Vaca demostraba una persecución política intencional para afectarlo. ¿Continuará la persecución política ahora en contra de un ciudadano que siempre tuvo la razón? Pues yo espero que no, porque con todo respeto conozco el tema a fondo. No hay elementos. Hay como lo dije en la entrevista anterior, está un señor ingeniero, empresario en la cárcel, que porque no hizo las obras, cuando están los dictámenes de la Fiscalía General de la Nación, que fueron y revisaron que las obras están concluidas. Entonces, por eso afirmo, es una persecución política. Es el único delito, en este caso, no sé otros, no creo, que tiene el gobernador Cabeza de Vaca. Haberse enfrentado al poder del presidente de la República. México necesita líderes honestos,
líderes que no se doblen, líderes que se enfrenten, líderes que nos representen. Porque México no es del gobierno, México es de los mexicanos. Esta investigación periodística trae a la luz un sinnúmero de irregularidades desde el inicio del proceso y en cada una de sus etapas, evidenciando así cómo el uso de las instituciones puede perjudicar a cualquier ciudadano. Hoy fue el gobernador Cabeza de Vaca, mañana puede ser cualquiera.